Hola, mi nombre es Aura Cristina Peña, estudiante de sexto semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy les estaré hablando sobre la enfermedad mixta del tejido conectivo. Antes de comenzar, quiero agradecerle a la doctora Diana por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Estas son las referencias que vamos a tener en cuenta para esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar sobre la definición y sobre la fisiopatogenia de la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es un punto muy importante porque es lo que nos ayudará a diferenciarla de otras entidades y que luego nos permitirá hacer un correcto abordaje. La enfermedad mixta del tejido conectivo entonces la podemos definir como una enfermedad autoinmune multisistémica que va a contar con dos grandes características. Por un lado va a tener anticuerpos antirribonucleoproteína U1 del RNP a altos títulos y por otro lado va a tener características clínicas que se van a observar comúnmente en otras entidades autoinmunes como lo son el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide y la miopatía inflamatoria. Sin embargo, es muy importante en su definición tener la claridad de que no se van a cumplir los criterios clasificatorios completos de ninguna de estas entidades, sino que se van a cumplir los criterios propios de la enfermedad mixta del tejido conectivo. En esa definición también es importante recordar y hacer la diferencia de otros conceptos como lo son el síndrome de superposición, que recordemos que va a ser entonces una entidad en la que se van a cumplir los criterios clasificatorios de, por ejemplo, dos entidades distintas. Y un ejemplo claro de un síndrome de superposición es el lupus, donde se cumplen los criterios clasificatorios tanto del artritis reumatoide como del lupus eritematoso sistémico. Y el otro concepto que también debemos dejar claro es la enfermedad de indiferencia del tejido conectivo, donde vamos a tener pacientes que van a tener síntomas clínicos subjetivos de alguna enfermedad reumatológica y un perfil inmunológico positivo. Sin embargo, no se van a cumplir los criterios clasificatorios de ninguna entidad, incluyendo la enfermedad mixta del tejido conectivo. Teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar de la definición, hablar sobre epidemiología puede ser complicado debido a que ha estado influenciado por distintos sesgos como por ejemplo la rareza de la enfermedad, su presentación clínica heterogénea, muy similar a un mosaico de distintas características clínicas de diferentes entidades, y también la existencia de múltiples criterios de clasificación ha llegado a dificultar la comparación entre diferentes estudios. Tiene una incidencia de aproximadamente 2 a 19 casos por millón de habitantes al año, una prevalencia de 3 por cada 100.000 personas, una relación mujer a hombre de 3 a 1 o de 5 a 1 y un pronóstico que, a pesar de la afectación multisistémica de esa entidad que compromete distintas partes del cuerpo, su mortalidad es comparable a la de la población general. Antes de hablar sobre la patogenia, me gustaría hablar un poco sobre la historia de la enfermedad mixta del tejido conectivo, por medio de la cual podemos entender por qué ha sido difícil su definición a lo largo del tiempo y por qué se ha considerado como una entidad rara. En 1960, el doctor Gordon Sharp identificó una muestra de pacientes que habían sido diagnosticados aparentemente con lupus y en quienes se presentaban títulos persistentemente altos de anti-RNP a pesar de la remisión de la enfermedad. En estos mismos identificaba un patrón moteado en inmunofluorescencia indirecta que era explicado por esos altos títulos de RNP. Y además de este perfil inmunológico, entonces describía una clínica que era muy característica porque reunía diferentes aspectos de distintas entidades, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud, Poffi-Hans, disfunción esofágica, artritis, y hasta el momento no describía un compromiso orgánico. Por todas estas manifestaciones y este cuadro, entonces el doctor describió la enfermedad mixta del tejido conectivo en este estudio de 25 pacientes. Una década después, en 1970, el doctor Steven Nimmerstein tomó esta misma corte de 25 pacientes e identificó que 14 de ellos habían evolucionado a una entidad bien diferenciada, como por ejemplo el lupus o la esclerosis sistémica, y que 8 de estos ya habían fallecido. Por este hallazgo se cuestionó entonces si la enfermedad mixta del tejido conectivo era una entidad real o simplemente un estado transitorio. Una década después, en 1980, se hicieron unos estudios específicos que más adelante voy a estar mencionando uno de ellos, donde se evaluó la relación que podía haber entre estos altos títulos de RNP con el HLA.
y se encontró que había una fuerte asociación entre el HLA-DR4 y estos altos títulos de RNP, y que el HLA-DR7 podría ser considerado como un factor protector. De esta manera se le va dando un sustento genético e inmunológico a la enfermedad mixta del tejido conectivo y se va considerando como una enfermedad real. Sin embargo, en 1990 nuevas hipótesis llegaron a la historia de esa enfermedad, ya que se hicieron unos estudios de seguimiento que sugirieron que la enfermedad mixta del tejido conectivo no era una entidad real, sino simplemente un paso intermedio hacia otra conectivopatía. Y así se mantuvo la historia de la enfermedad mixta del tejido conectivo hasta que en 2012 un estudio muy famoso de Capelli, donde en Italia se tomaron una corte de 161 pacientes y donde se identificó que más del 50% de ellos permanecieron como enfermedad mixta del tejido conectivo sin evolucionar a otra entidad, y de esa manera entonces la comunidad científica reconoce a la enfermedad mixta del tejido conectivo como una entidad propia y se considera como el primer síndrome de superposición asociado a un anticuerpo. Ahora, al hablar sobre la patogenia de la enfermedad mixta del tejido conectivo, lo quise organizar de la siguiente manera: 3 componentes que son muy importantes: las exposiciones, la genética y la respuesta autoinmune. En las exposiciones es muy importante tener en cuenta que se ha descrito que la enfermedad mixta del tejido conectivo podría estar inducida por fármacos, pero es poco frecuente. También se ha asociado a agentes ambientales como el vinilo y el sílice, y también infecciones como el COVID-19, el VIH y también la exposición a rayos UV, que también se ha asociado a la generación de otras enfermedades autoinmunes. También la parte de la genética, que como anteriormente lo mencioné, hay una fuerte relación entre los altos títulos del anti-RNP con el HLA-DR4. Y también a continuación les voy a explicar esa posible variación de la metilación del DNA que también puede generar la predisposición entonces a la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y también la respuesta autoinmune es otro factor que quise agregar, ya que en los últimos años se han intentado hacer análisis sobre la reactividad específica que pueden tener los anticuerpos contra los péptidos del RNP en la enfermedad mixta del tejido conectivo y cómo eso a futuro podría ayudar a diferenciarla de otras entidades como el lupus eritematoso sistémico. Como ya lo he mencionado, la genética entonces va a ser uno de los componentes más importantes. En ese estudio, que fue realizado en 1990, se estudiaron muestras de suero de pacientes con enfermedad de tejido conectivo mediante ELISA y se evaluó la distribución y la posible relación que había entre el HLA y la presencia o no de los anticuerpos anti-U70 del RNP. Entonces se compararon diferentes muestras, unas con autoanticuerpos positivos, otra con autoanticuerpos negativos pero con una clínica presente, y unas terceras con controles sanos. Al comparar estas muestras se identificó que los pacientes con autoanticuerpos anti-U70 positivos mostraron mayor frecuencia del HLA-DR4, que fue un hallazgo muy importante, y estas asociaciones fueron más altas que en pacientes con lupus sin esos anticuerpos o en la población sana. De esta manera se dio nuevamente sustento inmunogenético a que la enfermedad mixta del tejido conectivo era una entidad real y propia y no solamente una combinación entre características del lupus, la esclerosis o la artritis. Es así como el HLA-DR4 comenzó a ser un factor de susceptibilidad bien definido de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y otro punto muy importante en el componente genético de esta enfermedad es las variaciones en la metilación del DNA de algunos genes. Y es que se ha identificado una hipometilación del ADN de los genes de la vía del interferón tipo 1 o en la regulación negativa de la replicación del genoma viral, que a fin de cuentas me va a llevar a una respuesta inmune que va a ser exagerada, un patrón que también se presenta en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. De esta manera se explica por qué esta enfermedad mixta del tejido conectivo puede tener características de estas dos entidades, explicando un poco la heterogeneidad clínica que hemos venido hablando de esta enfermedad.
Entonces, el sello distintivo y el criterio obligatorio de la enfermedad mixta del tejido conectivo van a ser la presencia de los anticuerpos anti-1 del RNP. El complejo del RNP normalmente se va a encontrar en el núcleo cumpliendo funciones en la maduración del RNA mensajero y va a estar conformado por la cadena de RNA y 3 proteínas principales, la A, la C y la U1 de 70 kilodaltons. La A y la C van a ser muy importantes en el desarrollo de anticuerpos anti-RNP de otras entidades como por ejemplo el lupus. Sin embargo, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, estos anticuerpos anti-RNP van a estar dirigidos específicamente contra la proteína U1 de 70 kilodaltons, de modo que ese va a ser el punto que va a diferenciar el perfil inmunológico de esta enfermedad. También ese complejo va a tener asociadas otras proteínas como el SMID, que va a ser muy importante en la definición del lupus, pero no de la definición de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Esos anticuerpos que van específicamente contra esta proteína van a ser de alta afinidad y conmutados a la IgG, lo que sugiere que esta respuesta va a ser madura y antígeno dirigida. Entonces, retomando, la fisiopatología entonces de esta enfermedad mixta del tejido conectivo parte del hecho de que tenemos un huésped que va a ser susceptible con ciertos factores ambientales que van a llevar a su predisposición y que de esta manera me generarán una apoptosis aberrante que va a retrasar la eliminación de los cuerpos apoptóticos y la posterior translocación a la superficie de la célula apoptótica de los componentes nucleares como la proteína 1 del RNP. Como este componente nunca había sido identificado por el sistema inmune, se captará por las células presentadoras de antígeno que activarán a su vez a los linfocitos T, luego estos a los linfocitos B y finalmente desencadenando la producción de IgG de alta afinidad contra el U1-RNP, formando así los anticuerpos anti-U1-RNP característicos de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, como ya lo mencioné y lo podemos ver claramente en esta imagen, todo este proceso va a iniciar con la acumulación de restos celulares apoptóticos que cuando comienzan a acumularse van a convertirse en una fuente de autoantígenos que me va a llevar a la activación de la inmunidad innata a través de, por ejemplo, los receptores tipo TOL, lo que me va a llevar a que las células dendríticas procesen estos autoantígenos y los presenten. Una vez se activen, entonces las células dendríticas van a presentar estos autoantígenos a los linfocitos T, que a su vez van a activar y van a colaborar en la maduración de los linfocitos B, y que luego estos linfocitos B van a llevar a la producción de autoanticuerpos que se van a unir a los restos apoptóticos y que van a marcarlos como señales de peligro. Y esto no solo va a amplificar la respuesta inmune, sino que también en ese mismo proceso va a generar inflamación y finalmente daño en los tejidos. Estas dos acciones que acabo de mencionar van a ser muy importantes del anti-RNP que se va a crear en esta enfermedad, ya que va a cumplir acciones que van a ser determinantes en la fisiopatología y en las manifestaciones de la enfermedad mixta del tejido conectivo. En primer lugar, ese anti-RNP va a activar las células mononucleares y los CD4, lo que me va a llevar a la producción de interleuquina 1 y 6. Luego también se puede dar la activación de las células endoteliales, que va a ser secundaria a esa inflamación que se va a comenzar a generar. Esto va a inducir la producción de moléculas de adhesión que me van a llevar al daño vascular y que finalmente me puede explicar una de las entidades más características de la enfermedad mixta del tejido conectivo, como lo es la hipertensión pulmonar. También va a activar las células dendríticas inmaduras por la vía del TLR7, que va a inducir la producción de interferón gamma tipo 1, que finalmente va a activar a los linfocitos T autorreactivos, va a favorecer a los linfocitos T efectores que me van a generar mayor daño tisular y va a inhibir a los linfocitos T reguladores. Luego de mencionar un poco sobre la patogenia de la enfermedad, ahora hablemos cómo puede ser su presentación clínica. Entre las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad mixta del tejido conectivo se han descrito los síntomas constitucionales como la fiebre, la pérdida de peso, la astenia y la dinamia, y un síntoma muy específico del inicio de esta entidad que es el fenómeno de Raynaud. Este fenómeno también se presenta en otras entidades como por ejemplo la esclerosis sistémica. Sin embargo, más adelante vamos a ver que son dos entidades que son distintas y que no se pueden confundir.
Y otros síntomas que también se van a presentar en más del 80% de los casos, como ya lo mencioné, el fenómeno de Raynaud, también POF y HANS, que ambos se van a encontrar casi en el 100% de los pacientes, y también en otros casos la artritis o la artralgia en un casi 80% que se ha asociado nuevamente con el HLA-DR4. Ya en una etapa más avanzada de la enfermedad mixta del tejido conectivo, vamos a tener características más similares a la esclerosis sistémica y que van a tener una prevalencia de hasta un 90%. Entre ellas podemos mencionar la esclerodactilia, las telangiectasias, las úlceras digitales, la necrosis digital y la calcinosis. Es muy importante hacer la claridad de que la enfermedad mixta del tejido conectivo no es lo mismo que la esclerosis sistémica y que la enfermedad mixta del tejido conectivo no es un subtipo de esta, y de una manera clínica y semiológica se pueden diferenciar ambas entidades, ya que cuando la esclerodactilia supera el dorso de la mano ya estamos hablando de una esclerosis. También se puede presentar una artritis inflamatoria, que es frecuente en la primera etapa de la enfermedad y que puede ser de diferentes tipos, como por ejemplo una artritis erosiva que se ha asociado, aparte de altos títulos de RNP, con la presencia de un anti-CCP positivo. También puede clasificarse como una artritis no erosiva muy similar a la artritis que se presenta en el lupus, y puede ser también una artritis deformante no erosiva, como por ejemplo la artropatía de Yakuto. Como lo mencionamos en la definición, esta es una enfermedad autoinmune multisistémica que, como podemos ver en pantalla, tiene una afectación que es multiorgánica. Primero vamos a mencionar las manifestaciones mucocutáneas que se presentan en un 75 o un 90%, y entre las cuales podemos mencionar el fenómeno de Raynaud, POF y HANS, acroesclerosis, úlceras digitales y otras manifestaciones que van a ser más parecidas a otras entidades, como por ejemplo el lupus, miopatías inflamatorias y esclerosis sistémica. En la parte del sistema nervioso se va a presentar, o se puede presentar mejor dicho, una meningitis aséptica, una neuralgia del trigémino, que es una de las nuevas presentaciones clínicas que se están introduciendo en los nuevos criterios clasificatorios, un ESB, cefalea, deterioro cognitivo, depresión e hipoacusia, y al igual que en el lupus se describe casos de psicosis, convulsiones y encefalitis. En la parte renal se pueden presentar diferentes manifestaciones, pero la más frecuente es la glomerulonefritis membranosa. En la parte cardiovascular se pueden presentar ciertas manifestaciones que van a ser subclínicas, es decir, sin síntomas, como por ejemplo una miocarditis, pericarditis, alteraciones también en el ritmo cardíaco y prolapso mitral, y una de las más importantes y también incluida recientemente en nuevos criterios clasificatorios, la hipertensión arterial pulmonar, que se presenta en un 20%. En la parte gastrointestinal se puede presentar reflujo gastroesofágico con disfagia y pirosis, alteraciones del peristaltismo, hepatitis, pancreatitis y otros. Y ya en la parte osteoarticular, como lo acabamos de mencionar, se puede presentar artritis y poliartralgias y también erosiones, que es frecuente desde un 60 a un 90%. Otro compromiso que también resulta muy importante en la enfermedad mixta del tejido conectivo y que es muy frecuente hasta en un 60% es la enfermedad pulmonar intersticial, cuyo patrón más frecuente en un 90% es la neumonía intersticial no específica, y el patrón menos frecuente en un 10% es el de la neumonía intersticial usual. También se puede presentar una hemorragia alveolar y hallazgos en tomografía axial computarizada, que es muy importante y por medio del cual se va a identificar, como lo podemos ver en la imagen. También va a haber un compromiso muscular hasta en un 70%, asimilando esa afectación que se presenta, por ejemplo, en las miopatías inflamatorias, y que no va a ser tanto compromiso proximal, sino más bien generalizado, y que va a generar elevación también de proteínas y enzimas musculares, y que en la histopatología va a ser también muy similar a la dermatomiositis. En la parte de compromisos hematológicos pueden ser muy parecidas a las del lupus, presentando una anemia hemolítica, trombocitopenia autoinmune y leucopenia. También se han asociado casos donde se ha identificado anticuerpos anticardiolipina y otras manifestaciones.
Ahora bien, entre todas las manifestaciones que les mencioné anteriormente, se han descrito 3 a las cuales se le ha otorgado una relevancia alta y que se han incluido en los últimos criterios clasificatorios de 2019. Estas 3 son la hipertensión pulmonar, la neuralgia del trigémino y la meningitis aséptica. La hipertensión pulmonar se ha descrito hasta en un 20% de los pacientes y es una de las principales causas de mortalidad de la enfermedad mixta del tejido conectivo, y el mecanismo por medio del cual se da es una proliferación de la íntima y una hipertrofia de la media de la arteria pulmonar secundaria al proceso inflamatorio que les expliqué en la patogenia. También se ha descrito la neuralgia del trigémino en un 10 a un 17% de los casos y se ha considerado que esta es una de las principales manifestaciones neurológicas que se presentan en el debut de la enfermedad mixta del tejido conectivo, por lo que denota alta importancia. Se ha presentado en un cuarto de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo y presenta características que van a ser peculiares y que la van a diferenciar de una neuralgia del trigémino primaria, como por ejemplo que puede ser bilateral o alternante, va a ser continua y no episódica y va a responder a los esteroides. Y la tercera es la meningitis aséptica, que también se va a presentar hasta en un 20% y que va a tener síntomas clásicos de la meningitis, y que al evaluar el líquido cefalorraquídeo voy a encontrar niveles altos de anti-RNP. También es importante mencionar que en los últimos tiempos se han descrito estudios donde señalan posibles fenotipos de la enfermedad mixta del tejido conectivo. El clúster 1 se ha asociado más a una vasculopatía o a un síndrome antifosfolípido, debido a que presenta mayor hipertensión arterial pulmonar, fenómeno de Raynaud, lívido reticularis, trombosis venosa y arterial y daño cerebrovascular. Y anticuerpos asociados se ha mencionado pues los altos títulos de anti-RNP y adicionalmente anticardiolipina. Y por tanto, la supervivencia de los pacientes con este fenotipo ha sido peor debido a mayores complicaciones vasculares. En el clúster 2 se ha asociado más a una afectación miopática o fibrótica, donde vamos a tener mayor prevalencia de enfermedad intersticial pulmonar, miositis y disfunción esofágica. También se ha asociado a altos títulos del RNP y la supervivencia se describe como intermedia. Y en el clúster 3 es un fenotipo que es más similar a la artritis reumatoide, que va a presentar una artritis erosiva, deformidad articular en las manos y fracturas, y también va a estar asociado a altos títulos de RNP, pero adicionalmente a la positividad del anti-CCP. Y esta se presenta con una mejor supervivencia, pero con un daño musculoesquelético que es significativo. Cada uno de estos fenotipos o clústeres se va a asociar a unas causas de muerte más específicas, como por ejemplo la hipertensión pulmonar en el clúster 1. Ahora bien, hablar de los criterios clasificatorios es imprescindible en esta enfermedad, debido a que por medio de estos nos ayudará a diferenciar esta entidad de otras, como lo mencionamos al inicio, como por ejemplo un síndrome de superposición o incluso una enfermedad de indiferencia del tejido conectivo. Entonces, los primeros criterios que fueron publicados fueron los del Dr. Gordon Sharp en 1970. Estos eran basados en síntomas mixtos, tenían entre ellos el anti-RNP positivo, sin embargo tenían una baja sensibilidad y una alta especificidad. En la década siguiente se publicaron los criterios de Alarcón y Segovia, que en la actualidad son muy famosos debido a su sencillez y a que son muy útiles y fáciles de usar en la práctica clínica y tienen una sensibilidad que es aceptable. Entre ellos entonces se dividen entre los criterios serológicos y los clínicos, y se considera que para considerar entonces una enfermedad mixta del tejido conectivo se requiere el criterio serológico, que es un anti-RNP de unos títulos altos, y también al menos 3 de los criterios clínicos que se describen, que entre ellos está el edema en las manos, la sinovitis, la miositis, el fenómeno de Raynaud y la acroesclerosis.
También contemporáneos a los criterios de Alarcón, en 1980 se publicaron los criterios de Kazukawa, que tenían mayor complejidad, una mayor sensibilidad, pero una especificidad ligeramente menor que seguía siendo mayor al 90%. Y finalmente en 2019 se publicaron los criterios japoneses de Tanaka, que eran más complejos e ideales para investigaciones y que tenían una especificidad y una sensibilidad ambas mayores al 90% y que incluían ya las tres manifestaciones que les mencioné anteriormente, que era la hipertensión pulmonar, la neuralgia del trigémino y la meningitis aséptica. Ya al hablar sobre la progresión de la enfermedad mixta del tejido conectivo a lo largo del tiempo, por esa variabilidad que ha tenido su definición entre si es un estado transitorio o una entidad real, entonces se ha estudiado bastante esa evolución y el pronóstico. En este estudio que les traigo aquí, nos mencionan que el 70% de la corte tomada en cuenta para este estudio permaneció como enfermedad mixta del tejido conectivo y no progresó a diferenciarse a otra entidad, y que un porcentaje menor sí progresó a otras entidades y pasó a clasificarse como tales, como por ejemplo el lupus, la artritis y la esclerosis. En ese mismo artículo nos planteaban la posibilidad de que un factor predictivo que permitía asegurar que la enfermedad iba a permanecer como enfermedad mixta del tejido conectivo era la presencia de POF y HANS desde el inicio de la enfermedad. También nos hablaban de que habían unos factores que podrían ser predictivos de remisión de la enfermedad, como por ejemplo las enzimas musculares elevadas al inicio y también la alteración de algunas pruebas pulmonares. Algunos factores predictivos de recaída podrían ser las trombocitopenias, las úlceras digitales, el eritema facial y tratamiento solamente con AINES. Ahora bien, hablar sobre un diagnóstico oportuno en la enfermedad mixta del tejido conectivo es muy importante debido a que en la actualidad representa un reto clínico debido a la heterogeneidad de la enfermedad y también representa un alto riesgo de diagnóstico erróneo hasta en un 61%. Por tanto, hablamos sobre unas claves para este diagnóstico, entre las cuales consideramos que es muy importante realizar una evaluación integral, un enfoque acertado del compromiso pulmonar, por ejemplo, y también de la afectación visceral. Teniendo en cuenta entonces esa premisa sobre evaluación integral al momento de abordar una sospecha de enfermedad mixta del tejido conectivo, considero que cada uno de estos puntos es muy importante. En primer lugar, la evaluación clínica, y no olvidar en este punto que la enfermedad mixta del tejido conectivo va a ser un mosaico de distintas manifestaciones que nos van a orientar, pero que no van a ser suficientes ni para descartar una enfermedad mixta del tejido conectivo ni tampoco para confirmarla. Debemos de tener de la mano también otras componentes, como por ejemplo el perfil inmunológico y la serología, por medio del cual es muy importante en una sospecha como esta tener altos títulos de RNP y en caso de encontrar otros anticuerpos incluso reconsiderar el diagnóstico. Vamos a tener también hallazgos importantes en los laboratorios, también en las pruebas funcionales del pulmón, en el TAC, en la videocapilaroscopia y en la ecocardiografía, que cada una de esas se van a ver alteradas dependiendo del compromiso que se esté presentando. Y finalmente, el manejo de la enfermedad mixta del tejido conectivo va a estar ya dependiendo de las manifestaciones que se presenten en nuestro paciente. Entonces, si tenemos una enfermedad mixta del tejido conectivo que podría ser similar a la presentación de un lupus, entonces vamos a tratar con prednisolona e hidroxicloroquina. Si tiene unas manifestaciones similares a una artritis reumatoide, una esclerosis cutánea o una miositis, irnos por los glucocorticoides y de pronto metotrexate. Si presenta fenómeno de Raynaud, entonces dar tratamiento sugerido para esto, como por ejemplo los bloqueadores de canales de calcio y el bosentan. Y ya si presenta manifestaciones pulmonares específicas como hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, entonces manejar y centrar el tratamiento hacia estas manifestaciones. A modo de conclusión, traigo nuevamente que entonces la enfermedad mixta del tejido conectivo va a ser una entidad de naturaleza compleja y heterogénea y que por tanto va a tener
unas dificultades en el diagnóstico inicial. Por tanto, y por ese hecho de que sea una entidad distinta, es importante que tengamos claro cuáles son las características más importantes de esa enfermedad, como por ejemplo los altos títulos de el anti-U1-RNP. Van a haber ciertas características que nos pueden guiar desde el inicio y recordar que es muy importante los criterios clasificatorios y que a medida del tiempo sería bueno incluir criterios clasificatorios que fueran más estandarizados. Muchas gracias por su atención.